Hola, en este video veremos los distintos tipos de datos, o mejor dicho, los distintos tipos de información que se pueden almacenar en objetos. Tres tipos de datos usuales son datos numéricos, datos de tipo carácter y datos lógicos. Bien, entonces, por ejemplo, si creamos un objeto que se llame Y, escribimos, ¿cierto? Y al menos, y por ejemplo 5, si damos Enter, observamos abajo a la izquierda que se ha creado un objeto de nombre Y y cuyo valor es 5. Ahora, si en la consola escribimos Y, obtenemos el valor de ese objeto, que es un valor numérico, ¿cierto? Y es 5. Si queremos saber qué tipo de dato aloja ese objeto Y, podemos escribir class, entre paréntesis y R nos dice que la información que está en ese objeto es de tipo numérico. Otra manera para saber qué tipo de información hay en un objeto es utilizar el comando str. Escribimos str y esto nos indica de otra manera que el objeto tiene información numérica y además nos muestra el valor, en este caso, que es 5. Bien, otro tipo de información usual que se aloja en objetos, ¿cierto? Es información tipo carácter. Por ejemplo, si queremos crear un objeto que se llame Z y que almacene el texto hola, escribimos Z, el símbolo de asignación, comillas, y escribimos hola. Damos Enter y ahora vemos a la izquierda abajo que se ha creado el objeto Z y su valor es hola. Es importante aquí el uso de las comillas. Si es que no utilizamos comillas, R no va a reconocer este objeto. Bien, y entonces podemos preguntar cuál es el tipo de información que tiene este objeto o el tipo de objeto, dicho de manera resumida, y entonces class, escribimos Z y, ¿cierto?, este objeto o la información en ese objeto es de tipo carácter. De manera análoga podemos escribir también str Z y vemos que el tipo de información alojada en ese objeto es carácter y además ese carácter corresponde, ¿cierto?, a la palabra hola. Bien, otro tipo de objeto, ¿ya? Mejor dicho, otro tipo de información que se puede guardar en un objeto es información de tipo lógica. Y entonces vamos a crear una variable X y que le vamos a asignar el valor true, verdadero. Damos Enter y vemos que se ha creado entonces un objeto que se llama X y cuyo valor es true. Ahora, si en la ventana inferior izquierda pasamos el cursor, podemos ver la información que hemos mostrado aquí. Por ejemplo, X es lógico. Tenemos también que el valor de X es verdadero. Y es numérico. El valor es 5. Z es de tipo carácter. Y el valor es hola. Y al pasar el cursor por X, Y y Z aparece además el peso de cada uno de estos objetos. Ahora, una vez creados objetos, podemos trabajar numéricamente con ellos. Por ejemplo, si creamos el número o el objeto A y le damos el valor 3, y el objeto B y le damos el valor 4, podemos, ¿cierto?, por ejemplo, multiplicar A por B.
A por B, esto es 12. Ahora, si tenemos dos objetos de tipo lógico, por ejemplo, vamos a crear la variable x1 igual a true y la variable x2 igual a true. También se puede escribir solamente una t. Tenemos creado, ¿cierto?, x1 y x2. Bien, y entonces, por ejemplo, podemos preguntar ¿cómo es x1 y x2? Y entonces escribimos x1 ampersand y x2. Y el valor es true, ¿cierto? Verdadero y verdadero es verdadero. Podríamos también preguntar ¿cómo es x1 o x2? x1 o x2. Verdadero o verdadero es verdadero. Ahora, por ejemplo, cuando tenemos un objeto, podemos sobreescribir la información que hay en él. Acá vemos, ¿cierto?, a la izquierda que x2 tiene la información verdadera. Si queremos sobreescribir la información, podemos escribir x2, el símbolo de asignación, y false, o simplemente una f. Y ahora el valor alojado en x2 es false. Y, por ejemplo, x1 y x2, que antes nos dio verdadero, ahora nos dio falso. ¿Por qué? Porque, ¿cierto?, verdadero y falso, eso es falso. Ahora, cada vez que trabajemos con objetos y queramos hacer operaciones con ellos, tenemos que tener precaución, la precaución de conocer la información que hay en estos objetos. A veces, por accidente, podría pasar que realizamos operaciones erróneas obteniendo algún tipo de resultado. Por ejemplo, si tenemos el objeto A, que le asigno el valor 3, el objeto B, que le asigno el valor falso, quizás por error podríamos tratar de hacer la suma entre A y B, y tenemos que A más B, eso es 3. Esto es porque el computador, o mejor dicho R, asimila el valor false con un 0. Y entonces, si escribimos A más B, él trata de hacer una cuenta. Y como false lo asocia a 0, en realidad ahí hizo la suma entre A y B, 3 y 0. Y entonces obtuvo 3. Por ejemplo, si creamos ahora un objeto que se llame C, cuyo valor sea true, si es que tratamos de hacer una operación numérica con ese C, el computador lo va a tomar como si fuese un 1. Entonces, por ejemplo, A más C, 4. Es por eso que hay que tener precaución de visualizar qué tipo de información hay alojada en los objetos. ¿Por qué? Porque cuando tengamos objetos más grandes y queramos hacer operaciones, ya sea lógicas o numéricas, debemos estar seguros, ¿cierto?, sobre qué es lo que podríamos obtener. Bien, y hasta aquí, ¿cierto?, hemos quedado con este video sobre tipos de datos o tipo de información que se puede almacenar en objetos. Hay otro tipo de información que veremos más adelante y que es información del tipo factor, que merece un video aparte.